Bueno, muy buenos días. Me alegro de verlos a todos, los que veo la fotito. Bueno, extraño un montón la facu, chicos. Ya nos acordamos ayer con las profes que ya hace un año que estamos en esta situación de cuarentena y educación virtual. Y para un docente, para mí, yo hace muchos años que doy clase, las caras de ustedes, cuando uno lo mira y se dan cuenta de que no entienden o que querían preguntar algo más y a veces no se animan o piensan que la pregunta, qué sé yo, no es una pregunta muy importante, pero uno se los ve en la cara, entonces tiene la posibilidad de preguntarles, ¿no? Decirles, bueno, lamentablemente esta situación nos lleva a eso, a un intercambio bastante más pobre que el que podemos tener presencialmente, pero por suerte, bueno, podemos tener alguno y ustedes, muchos de ustedes pueden no perder el año, ¿no? Que es por ahí para mucha gente ha sido medio, qué sé yo tengo una hija que es odontóloga y yo me imagino que si ella le hubiera tocado cursar, los odontólogos tienen que hacer prácticas sobre pacientes, digamos, es la parte más importante de su entrenamiento como profesionales, así que ustedes imagínense lo terrible que es para ese tipo de carreras donde ellos las prácticas directamente no las pueden hacer, que no es el caso nuestro, así que bueno, tratamos de aprovechar lo mejor que podemos, los recursos que sí tenemos, y bueno, y ustedes por ahí tienen que hacer un esfuerzo grande de estar atentos y de tratar de cumplir con todas las consignas, porque eso redunda en beneficio para ustedes. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es la segunda parte de máquina de estados. La clase pasada vimos la parte de máquina de estados básica, vimos cómo es la herramienta del diagrama de máquina de estados que nos da UML, vimos cuáles son los componentes de ese diagrama básicos que vamos a usar en la materia, y en esta clase vamos a ver con un segundo caso que yo se lo subí a las actividades que tienen que hacer para preparar, que es un caso teórico, digamos, un caso práctico, perdón, un casito que está subido ahí en los materiales de la cátedra, que nos ayuda a explorar por ahí situaciones de cambios de estado con situaciones un poquito más complejas para ver herramientas más avanzadas de cómo podemos modelar nosotros determinadas situaciones que en los casos básicos no nos surgen, ¿sí? Por eso elegimos otro caso, porque el de la pizzería era muy sencillo y no había esas posibilidades, ¿no? Entonces, yo les pedí que lo lean para que el caso es un poco más complejo, para que lo entendamos mejor, entonces cuando no perdemos tanto tiempo en entender el caso sobre el que vamos a trabajar el ejemplo de las nuevas, la notación y los nuevos elementos que incorporamos en lo que le llamamos la máquina de estado avanzada o la segunda clase de máquina de estado, ¿sí? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que, a ver si la tengo ejecutando, acá. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bien, entonces, Sí, profe. bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de arrancar? ¿Tiene alguna duda? Bueno, si no, vamos entonces con lo nuestro. Vamos a hacer un repasito veloz de lo que vimos la clase pasada. Esto lo voy a minimizar, porque si no... Y bueno, entonces nosotros este año elegimos, arrancamos con la unidad 1, donde nosotros exploramos todo lo que es el workflow de análisis, ¿sí? Sobre la base de que entendemos que ustedes el año pasado ya revisaron el modelado de negocios y los requerimientos, y se acuerdan que nosotros arrancamos con el módulo de análisis y empezamos a explorar el dominio de la solución, ¿sí? ¿Se acuerdan la línea roja esta imaginaria que divide los workflows que tienen que ver con el dominio del problema de aquellos workflows que tienen que ver con el dominio de la solución, ¿sí? Donde nosotros esperamos que al final de este subproceso, que es el flujo de trabajo de análisis, obtengamos un modelo de análisis que
tiene componentes que hemos ido viendo, digamos, como son, por ejemplo, las clases de análisis, y una herramienta que nos ayuda a hacer análisis de esas clases que usamos en el análisis es esta máquina de estados, explorando todos los posibles estados por los que pueden atravesar los objetos de esa clase de análisis, ¿sí? Y lo otro que habíamos visto era que necesitamos nosotros, como este es un subproceso, el del flujo de trabajo de análisis, para tener estas salidas, digamos, para tener estos productos o este modelo, esperamos la entrada de cosas que nos vienen desde los requerimientos, como son el modelo de caso de uso, el modelo de dominio y la descripción de las interfaces de usuario, ¿sí? Esta entrada es parte de lo que estamos esperando para poder hacer análisis, ¿sí? Y obtener estos 4 artefactos que nos brinda, digamos, este subproceso de el workflow de análisis, que son las realizaciones de caso de uso de análisis, que es el artefacto principal, que lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Las clases de análisis, que yo les comenté que algunas de esas clases son las que vienen acá en el modelo de dominio, que me entran a mí desde los requerimientos, porque son clases mapeables con el dominio del problema, clases que las descubrimos que tienen que ver con de qué se trata, lo que estamos tratando de darle nosotros solución. Y otras clases que van a ver que ya a partir de la clase que viene las vamos a tratar, yo les di los títulos, digamos, pero a partir de la clase que viene las vamos a ver en profundidad, que son clases de fabricación pura que nosotros las inventamos a los efectos de tener una mejor solución, ¿sí? Y por otro lado los paquetes de análisis, que es una agrupación de estas 2 artefactos principales de una manera interesada que tiene que ver con cómo nosotros los subdividimos por alguna razón de organización del proyecto, y la descripción de la arquitectura, que son aquellos de estos 2 artefactos que son significativos para la arquitectura, ¿sí? Que tienen algún sentido especial en particular para definir las vistas de la estructura y de la estrategia del producto que nosotros estamos tratando de construir. Si yo estoy diciendo algo que alguien no entiende, me para y lo revemos, ¿sí? Si no, voy avanzando rapidísimo para llegar al tema que nos ocupa. Entonces dijimos, el modelo de análisis, como ustedes ven, tiene estos 4 artefactos que mencioné recién. El diagrama de máquina de estado, que es este rojo que estamos viendo acá, que es el primero que nosotros estamos aprendiendo en esta parte de la unidad 1, sirve para hacer análisis de lo que denominamos las clases de análisis. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que hacemos diagrama de máquina de estado de todas las clases de análisis. Dijimos, no, vamos a hacer diagrama de máquina de estado solamente de aquellas clases que nosotros encontremos interesantes hacer análisis. ¿Y cuáles serían esas clases que es interesante hacerle el análisis? Y son aquellas clases cuyo comportamiento cambia de acuerdo al estado en que se encuentra, ¿sí? Entonces vamos a buscar clases que nosotros entendamos que pasan por muchos estados, digamos. Para clases que tienen un estado o 2 estados no tiene sentido hacerle máquina de estado, ¿sí? Esta herramienta es interesante siempre y cuando yo pueda ver que hay muchas transiciones, entonces tengo que descubrir ese comportamiento, tengo que descubrir las reglas de negocio que rigen esos cambios de comportamiento, tengo que descubrir los casos de uso, ¿sí? Que me ayudan a hacer esas transiciones por los distintos estados, ¿sí? Finalmente me ayudan a mejorar esa clase de análisis, agregando todos los métodos que efectivamente voy a necesitar para que todo ese comportamiento pueda existir, ¿sí? Y vimos que, bueno, hay otras herramientas que las vamos a ver de la clase que viene en adelante, que son todo esto, el diagrama de clase ya lo conocemos, pero el diagrama de comunicación, el diagrama de secuencia, que son estos 2 diagramas de interacción, nos sirven para hacer análisis de realizaciones de caso de uso, ¿sí? La vista dinámica, ¿sí? La vista estática la seguimos haciendo con diagrama de clase, como habíamos hecho durante los requerimientos con el modelo de dominio. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Podemos seguir?
Sí, profe, está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es la máquina de estados en definitiva? Bien. La máquina de estados, acá hay una definición, digamos, más formal, es un diagrama de transición de estados. ¿Se acuerdan de la máquina de Mary? Lo habíamos visto, una máquina finita, digamos, que tiene estados y transiciones, la cual especifica la secuencia de los estados en los que un objeto puede estar, los eventos y condiciones que causan que los objetos alcancen esos estados y las acciones que ocurren cuando esos estados son alcanzados. ¿Sí? Cuando habla acá de secuencia, hace referencia a que nosotros, la máquina de estado, me muestra lo que le llamamos el ciclo de vida del objeto, es decir, desde que se crea el objeto hasta que ya no lo usamos más y es candidato, digamos, a eliminarse. Y muestra todos los estados por los que podrían pasar todos los objetos que yo puedo generar de esa clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que la clase, como es un clasificador, es un concepto abstracto, la clase no tiene estado, ¿sí? Lo que tienen estado son los objetos que yo genero de esa clase, ¿sí? Que yo instancio de esa clase. Entonces, la clase es una abstracción donde nosotros identificamos todos esos métodos que los distintos objetos de esa clase podrían tener, y lo que tratamos de hacer en este diagrama de transición de estados es encontrar todos los estados exhaustivamente, ¿sí? Entonces para eso, ¿se acuerdan que dijimos? Primero hacemos el caminito feliz, donde vemos cómo el comportamiento habitual, el comportamiento general, y la máquina de estado nos ayuda a pensar cómo serían todas las excepciones que nosotros tenemos, y bajo qué reglas de negocio se rigen esas excepciones, y al mismo tiempo, cada vez que hacemos una transición tenemos que decir cuál es el evento, en nuestro caso lo identificamos como el caso de uso, que desencadena esa transición para pasar de un estado origen a un estado destino, y después las condiciones que causan que los objetos alcancen esos estados. ¿Se acuerdan que vimos la condición de control, ¿sí? O la condición de corte, a veces le llamamos? Es una condición que hace que yo decida cuando un estado de origen tiene más de un estado destino, me dice cómo sé yo que a cuál de todos sus estados de destino es la transición que ocurre, ¿sí? Es una condición que me ayuda a tomar esa definición. Y las acciones que ocurren cuando los estados son alcanzados, es decir, en qué estado queda después el objeto. Entonces, lo que me dice acá además es que son usados para modelar comportamiento dinámico de un elemento de modelado, comúnmente clase cuyos objetos varían el comportamiento en función de su estado, lo que acabamos de decir, ¿sí? El comportamiento es dinámico, el diagrama de máquina de estados es un diagrama que lo consideramos dinámico porque concibe el paso del tiempo en el diagrama, ¿sí? Que el ciclo de vida claramente es el paso del tiempo del objeto conforme va avanzando el tiempo. Entonces, la máquina de estado, el diagrama de máquina de estados como una herramienta que me ofrece UML, la clasificamos como de comportamiento, dinámico y lógico. ¿Sí? Me sirve para explorar el comportamiento de una clase, un actor, un subsistema o un componente, porque son todos clasificadores, y también se pueden modelar sistemas de tiempo real, que es un caso particular de esto de acá, ¿sí? Y vamos a encontrar estado, transiciones y eventos que registramos arriba de las transiciones. ¿Se acuerdan? Entonces dijimos, el componente principal es el estado, que es este rectangulito con puntas redondeadas, al que le asignamos un nombre que tratamos de que refleje de la mejor manera posible el estado del que estamos hablando, ¿sí? Por eso en eso tenemos que tratar de ser coherentes con el dominio del problema, usar el vocabulario que usa ese dominio y identificarlo con un nombre que me quede claro de qué estamos hablando. Por otro lado están las transiciones, ¿sí? Que es un enlace entre los dos estados, entre el estado de origen y el estado, entre el estado de origen y el estado de destino,
que también tiene una dirección que me dice cuál es el estado de origen y cuál es el estado de destino, es decir, de acá va para acá. Si yo de acá quiero ir para acá y tengo que hacer otra transición, ¿sí? Es una transición distinta, no puedo usar la misma flecha, las flechas no son bidireccionales, sino que uso otro enlace y la punta hacia el otro lado para que me quede claro que este es el origen y este es el destino. A ver quién me dice qué eran estos dos que están acá, ¿cómo se llaman? ¿Pseudoestados? Muy bien, tan ágil. Son pseudoestados. ¿Se acuerdan cómo definíamos los pseudoestados? Estados de mentirita, digamos. ¿Alguien? ¿Cómo, Así me profe? No tomo lo un entendí. mate. La definición, ¿qué es un pseudoestado? ¿No son estados como ficticios, entre comillas, que permite que ahí inicie o finalice un caso de uso? O sea, una máquina de estado en realidad. Los Por pseudo, ejemplo, más o menos, del digamos. estado inicial sale del método new y pasa un estado y después generalmente, bueno, con un cancelar o con algún otro caso de uso, se finaliza el camino, ya sea feliz o no, de la máquina de Sí. estado. Sí, más o menos, digamos, si nos centramos en la definición, los pseudoestados lo que hacen no son estados en sí mismos, por eso se llaman pseudoestados, sino que aquellos estados que están conectados con el pseudoestado, digamos, lo que hacen es me dan algunas características. Si yo tengo un estado conectado al estado inicial, lo que sé es que lo que me dice el estado inicial es que ese estado al que está conectado este pseudoestado es un estado al que, a partir del cual se llega a través de un método new, porque es el primer estado que permite la creación de los objetos. Puedo tener uno o varios, digamos. No es muy común, pero puede pasar que hay más de un estado que sea estado inicial. No es común, pero puede pasar. Mientras que estado final es el pseudoestado que me indica que aquellos estados que están relacionados con el estado final son los últimos estados por los que va a estar un objeto determinado y son estados de los cuales no voy a encontrar transiciones que salgan porque son el último estado. Es decir, de ahí no pueden, una vez que un objeto se encuentra en un estado indicado como estado final, no puede ir a ningún lugar más, o sea que no va a salir de ahí ninguna flecha, solo entran flechas a los estados finales. ¿Está bien? Por eso es un estado final. Eh, a ver qué más. Lo otro que dijimos es que las transiciones, en este caso, fíjense que hay un rulito, un loopcito, el estado de origen y el estado de destino es el mismo, es decir, viene un evento y lo que hace es que se queda en el mismo estado. Eso es lo que me dice este tipo de transición, ¿no? Estoy bruta con el mouse, doy clic y me hace ir a la próxima slide. Entonces, lo que nosotros distinguimos en las transiciones son, por un lado, el método que me ayuda a hacer la transición, el método del objeto de la clase al cual le construí la máquina de estados, que me permite hacer la transición del estado origen al de estado destino. En este caso, por ejemplo, para ir de pendiente de preparación a eliminado, tengo que usar el método eliminar, ¿sí? Ese es el método que hace que se pueda efectuar esta transición. Mientras que el método setCantidad, cuando hay una modificación en la cantidad de un detalle de pizza, ese método hace que la transición sea, cuando yo hago esa modificación, el estado de origen es el mismo que el estado final, es decir, el detalle de ese pedido se sigue quedando en pendiente de preparación porque lo único que se hizo se modificó la cantidad. ¿Sí? Y por otro lado, también identificamos el caso de uso, es decir, cuál es el comportamiento o la funcionalidad que hace que es la que tiene este método, digamos, esta operación. En este caso, el set cantidad es un método que va a estar dentro del caso de uso que se llama modificar pedido, ¿sí? Mientras que el método eliminar, para hacer que
un detalle de pedido pase de pendiente de preparación a eliminado, lo voy a encontrar en el mismo, fíjense, el mismo caso de uso va a tener el curso normal va a tener la posibilidad de cambiar la cantidad, y por otro curso alternativo me va a permitir eliminar, ¿sí? Es el mismo caso de uso que tiene dos métodos que me permiten hacer distintas transiciones. Y lo otro es la condición de control, que justamente cuando decíamos de un estado de origen, yo tengo distintas transiciones a distintos estados, acá va para acá y acá se queda en el mismo lugar, lo que hago para aclarar, genero esta condición de control donde entre corchetes específico cuál es la condición que hace que yo decida con el mismo caso de uso o quedarme acá o ir para el otro estado de destino, ¿sí? En este caso, si se quitan los ítems del pedido, tengo que hacer la transición para eliminado, mientras si se elimina un ítem del pedido es igual a no, es decir, no voy a quitar, sino que lo modifico, me quedo en el mismo estado. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan? Esto es todo lo que vimos en la clase pasada. Si estamos bien y no hay dudas con eso, y nadie quiere preguntar nada, avanzamos con el caso de estudio que nos va a ayudar a explorar los nuevos elementos o las nuevas características de la máquina de estado para otras situaciones distintas que no vimos hasta ahora. Una pregunta, profe. Sí. El diagrama de máquina de estado con respecto a su clasificación, Sí. cuando decía que era lógico, ¿a qué se refería? Lógico es que no tiene una implementación real, digamos. Si no es, le llamamos físico, es cuando vos vas a encontrar en la realidad algo que lo implementa realmente. Como por ejemplo, un componente. Un componente físico, porque vas a tener un punto exe que va a representar en la vida real el componente que tenés acá en un diagrama. La máquina de estado es un concepto, ¿sí? Vos no vas a encontrar nada en la vida real, digamos, no vas a encontrar en un repositorio de software algo que se mapee con la máquina de estado, ¿entendés? Es un concepto, te sirve, es una herramienta para pensar, para hacer análisis, descubrir métodos y qué sé yo, pero no tiene una representación física, entonces es lógico, ¿está bien? Bien, gracias. Entonces, vamos con las reglas de negocio que tienen que ver con este negocio. El caso de un software para gestionar requerimientos, no sé si alguno de ustedes ya trabaja en una fábrica de software o en algún negocio que genere software y produzca software, y digo trabajan porque es común que ustedes trabajen no sé si tan común turno tarde, pero turno noche. Tenemos muchos alumnos que ya trabajan en lugares donde se hace software. Entonces, muchos de esos lugares tienen un software que le da soporte a esta cosa de los pedidos de requerimientos de los clientes, digamos. Cómo sé qué es lo que tengo que desarrollar, qué producto tengo que desarrollar, qué módulo de un producto tengo que desarrollar, para gestionar eso se trabaja con un software, y ese es el caso de estudio, el análisis de ese software con las reglas de negocio que podría tener. Ese tipo de software es el casito de estudio que estamos analizando hoy. Entonces, fíjense, la primera regla de negocio me dice, SR son de acá en más las solicitudes de requerimiento, ¿sí? Las solicitudes de requerimiento las crea el cliente, ¿sí? Estamos pensando en un sistemita, supongamos un sistemita web, que los clientes de la empresa esta ponen a disposición de sus clientes. Entonces si el cliente necesita algo, entra él mismo y carga una solicitud de requerimiento, ¿sí? Ingresando los siguientes datos. Primero va y selecciona al cliente. Normalmente si ya es cliente va a estar registrado, y si no es cliente va a tener que registrarse, digamos, ¿sí? Pedirle al administrador que lo registre, o capaz que tiene un autorregistro o algo así. El producto de software asociado, supongamos que es un cliente que ya le compra un producto y quiere un requerimiento para hacer una extensión, un modulito o una funcionalidad que no tiene, ¿sí?
o cambiar una funcionalidad que ya tiene, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que se identifique el cliente, me va a preguntar de qué software estamos hablando, ¿sí? Y después el tipo de solicitud de requerimiento. A eso me imagino que es una tipificación interna, que puede ser, dice, yo no me acuerdo el enunciado, hace Creo mucho que que es lo leí. si es un software nuevo, un mantenimiento o un cambio, algo así, creo que eran los Bueno, tres tipos. son tipificaciones que cada empresa le hace, digamos, ¿sí? Entonces, para saber, normalmente a veces tenemos un equipo de mantenimiento que es el mismo que desarrolló, si es una cosa nueva se lo puede asignar a cualquier equipo nuevo, ¿sí? Entonces, por eso queremos saber de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Y una descripción de lo que necesita. Entonces ahí el cliente dice, miren, yo necesito que a la funcionalidad tal le agreguen la posibilidad de hacer tal cosa o de imprimir tal reporte, necesito que el reporte tal tenga una columna nueva, bueno, ese tipo de cosas. Al crearse la solicitud se le asigna un número y se registra la fecha y hora de creación, ¿sí? ¿Cuál es la próxima? Lo voy repasando despacito para que todos nos pongamos, digamos, lo entendamos de la misma forma. La solicitud de requerimiento creada por el cliente queda pendiente de análisis por parte de un analista de requerimientos, ¿sí? Una vez que el cliente crea la solicitud, eso va y queda en una bandejita donde va a venir uno que es un analista de requerimientos a analizarla cuando tenga el tiempo, pueda destinarle tiempo a analizar los requerimientos, ¿sí? Esta persona, que es el analista de requerimientos, ¿qué va a hacer? Va a evaluar si se puede hacer y si es pertinente para ese producto lo que pide el cliente, ¿sí? A veces los clientes, por ejemplo, de un producto te dicen, oye, esto anda mal, o tiene una falla, ¿sí? Entonces este viene, se fija, y el problema que tenía era que el browser no era el browser soportado por la aplicación, entonces no era nada que nosotros podamos hacer, digamos, ¿sí? Entonces le decimos, mire, use los software, los navegadores que soporta la aplicación, y no le va a dar más esa falla, no es nada que yo tenga que cambiar en mi producto. Y desestima esa solicitud de requerimiento. Después viene otro y pide, no sé, que le hagamos un cambio, supongamos, o quiere un reporte nuevo, o una columna nueva, un reporte existente, y nosotros nos damos cuenta de que esos datos no están, digamos, no los maneja el sistema, entonces mira, no es un problema de agregar o sacar columnas, simplemente esa información nosotros no la tenemos, no hay forma que con este modelo de datos que tenemos te podamos hacer ese reporte. Entonces, no es posible, digamos, ¿sí? O si es posible, lo podemos soportar, y bueno, ese análisis lo hace esta persona que se llama analista de requerimientos. El análisis de factibilidad realizado puede resultar que sea desestimada, como vimos en el primer caso, o derivada para que se le prepare una propuesta. Una vez que esta persona que conoce el producto dice, sí, está todo bien, lo podemos hacer, y más o menos le dice, bueno, el impacto va a ser tanto, le da algunos datos a un comercial, a una persona, para que le diga, mira, esto se puede hacer en tanto tiempo y te va a costar tanto, ¿sí? Para responder el pedido del cliente. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Luego, un consultor asignado toma, de nuevo, este queda en una bandejita para que venga el consultor y haga una propuesta de servicio y se la envía al cliente, ¿sí? Le diga, mira, le tiene una formalidad, le dicen, vos me la podés aceptar o me la podés rechazar, o querés que yo te sale muy caro, entonces vas a pedir un cambio más chico, lo que sea, se la manda al cliente. El cliente recibe la propuesta y puede aceptarla o rechazarla, ¿sí? El cliente ahí decide, de acuerdo al monto y al tiempo que se le va a tomar, que está en la propuesta esta que prepara el consultor, si la acepta o la rechaza. Si el cliente acepta la propuesta, la solicitud queda en un estado pendiente de inicio. ¿Inicio de qué? ¿Qué es lo que queda pendiente de inicio?
¿Nadie? ¿Se durmieron todos? ¿Se fueron? ¿Hay cambio a realizar, profe? Ujú. Queda pendiente de que arranquemos un proyectito o un proyecto, depende del pedido, que sea grande o chico o mediano. Entonces queda ahí en una bandejita que se llama pendiente de inicio, esperando que le asignemos un equipito para que trabaje en la propuesta esta que acaba de aceptar el cliente. ¿Está bien? Para realizar el trabajo se inicia un proyecto de desarrollo. ¿Se acuerdan lo que vimos, las 4P? ¿Sí? Tenemos para hacer un software, tenemos que hacer un proyecto, que ese proyecto, como sabemos, va a pasar en las etapas de requerimiento, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue. Acá está planteado como si trabajáramos en un cascada puro, es una simplificación para que sea más sencillo, pero en realidad son muchas etapitas de esta, porque se acuerdan que los desarrollos son iterativos, lo que pasa es que acá está planteado así simplemente para simplificar. El proyecto de desarrollo termina con la aceptación del despliegue por parte del cliente. ¿Sí? Entonces requerimiento, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue es cuando lo instalamos en el cliente, y una vez que se instaló en el cliente acepta el producto y lo paga. Con la aceptación del despliegue por parte del cliente se cierra la solicitud de requerimientos que dio origen al proyecto de desarrollo de software. Entonces, si se fijan hasta acá, ¿esto qué describía? El ciclo de vida de una solicitud de requerimiento desde que la creo hasta que llega al estado final. ¿Sí? El caminito feliz. Este sería nuestro caminito feliz. ¿Sí? Porque la aceptó, todo funcionó bien, digamos. ¿Sí? Ahora vamos a explorar las reglas de negocio que manejan las excepciones. ¿Sí? Lo primero que puede pasar, dice, independientemente de las razones y de los aspectos contractuales, un cliente puede cancelar la solicitud de requerimiento en cualquier momento, anterior a la aceptación del despliegue del producto software. No importa el contrato que ustedes tienen, los clientes a veces, salvo que ya te hayan firmado que aceptó el producto, se arrepienten y te cancelan el proyecto. ¿Sí? Te cancelan la solicitud en cualquier momento. O sea que el software que dé soporte a esto lo tiene que soportar así en esos términos, ¿sí? Salvo que esté acá en despliegue, todo el resto de los estados son cancelables. ¿Por qué? Y porque eso es parte de la vida, es parte de la realidad. Es lo que nos gusta y no odiamos cuando nos cancelan y ya estamos avanzados, ya hemos hecho un montón de cosas. No importa cuántos contratos hay, si no lo quiere, no lo quiere, digamos, ¿sí? Me ha pasado personalmente que tenemos un cliente que el producto está todo construido y cancela, pues sí, ¿pero por qué? Y bueno, porque la persona que del lado de él manejaba el proyecto se le fue, por ejemplo, y él no está de acuerdo con todas las decisiones que toma esa persona, y bueno, lo cancela. Pasa y sí pasa. Entonces nosotros necesitamos un software que soporte a la vida real, o sea, que me deje cancelar siempre, que el cliente quiera, y puede querer siempre, digamos. Entonces, salvo cuando ya me firmo que lo acepto, digamos, todas las otras, en cualquier otro estado de desarrollo que se encuentre la propuesta, la solución, la solicitud, la puede cancelar. Profe, También, una pregunta. sí. Y en el caso de las horas de trabajo que tiene todo ese desarrollo, todas las horas de análisis que llevaron a todo eso, tampoco es que se cancele el proyecto y esas horas no se cobran Y porque depende son horas de trabajo. cómo está establecido el contrato. A mí me pasó una vez en un desarrollo, estaba el producto terminado, se fueron haciendo cobros parciales, pero la mayor parte del cobro era el final, con la entrega final, y esa entrega nunca sucedió porque no lo aceptó. Por esta situación que les digo, la persona que manejó el proyecto del lado de él, que él mismo designó, se le fue. Y bueno, y él había un montón de cosas que no estaba de acuerdo, la comunicación entre ellos era mala, por algo se fue esa persona, y bueno, no estuvo de acuerdo, digamos, ¿no? Y a nosotros nos salía más caro meterte en un juicio para reclamarle, porque nosotros cumplimos, digamos, él me designó una persona y nosotros trabajamos con esa persona, ¿con quién vamos a trabajar? No le vamos a ir a llamar por teléfono al che, ¿estás de acuerdo con la persona que vos mismo designaste me está definiendo? No sé, digamos, o sea,
Y bueno, y me salía más caro involucrar abogados y qué sé yo, que al final, o sea, salvo que sea un proyecto grande y vos seas una empresa con espalda y qué sé yo, si vos sos, depende de cómo los manejas, digamos, si no, y bueno, te la tenés que comer, ¿qué te puedo decir? Es triste y lamentable. Normalmente siempre les recomiendo traten de ir cobrando mes a mes, les diría. De tratar de que el tiempo trabajado no se discuta, digamos, ¿sí? Nosotros en esta industria nosotros cobramos el esfuerzo de las personas porque el software es una actividad humano intensiva, digamos, son personas, aunque trabajes con generadores de código, siempre hay un humano que interviene para hacer que el software, digamos, exista. Y después tenés las personas que gestionan esas personas, para que sepan cómo trabajar, cómo decidir, todo eso. Entonces todas esas horas, eso es lo que nosotros cobramos, ¿no es cierto? Cobramos el esfuerzo de las personas para hacer el software. Entonces, lo mejor la verdad es que siempre es ir cobrando mensualmente, facturar las horas insumidas, ir cobrándolas, y bueno, es la manera donde uno achica los riesgos de este tipo de cosas, ¿no? Y tener una comunicación muy fluida con el cliente, con los que ellos te designan. Si ellos después se arrepienten, bueno, ya hay, como que hay variables que uno no las puede manejar, pero bueno, a veces salen bien y otras veces no salen también. Yo conozco chicos proyectos que han estado 2 años, se han gastado millones, pero millones, y no hay una sola línea de código funcionando de ese problema. Yo no sé si falló el que hacía el software o el negocio, o qué falló, pero muchísimo dinero invertido, muchísimas horas de mucha gente por 2 años enteros, y no hay una sola código de línea de ese proyecto funcionando. Por eso digo que lo del software es un tema delicado, no es solamente ingeniería, hay un montón de factores que inciden, y eso se cobra por hora, y es lo que nosotros tenemos que tratar. Pero volviendo al tema nuestro, ¿no es cierto? Lamentablemente lo que nosotros necesitamos es que los productos nuestros den soporte a la vida real, digamos, ¿sí? Entonces no podemos ponernos inflexibles en el producto, porque cuando pase algo, vos no lo vas a poder traquear, no le vas a poder dar seguimiento con el software, porque tu software no tiene todos los estados que necesitas para que eso pase. Entonces hay que considerar todas estas cosas que les estoy comentando. El último, entonces, también se debe contemplar la situación de interrupción de trabajo, cualquiera de las etapas en las que el personal de la empresa esté dedicando tiempo a una solicitud de requerimiento. Hasta acá era que el cliente se le ocurre cancelar, por lo que sea, suponete que el cliente tiene problemas económicos, no puede seguir pagando, no lo va a poder pagar, entonces te lo cancela, pues mira, no te voy a poder pagar, así que te cancelo, eso puede pasar. Pero nos puede pasar a nosotros también. A mí me pasa, por ejemplo, hoy tengo una desarrolladora con COVID en Buenos Aires, y bueno, el trabajo que iba a hacer ella, muy especializado, y que yo no se puede hacer. Entonces tengo que suspender esa parte, porque no me cuesta carísimo conseguir un reemplazo, qué sé yo. Entonces tengo que hablar con el cliente y decirle, mira, esto se va a suspender. Esto no se puede hasta que ella no esté bien y no vuelva. ¿Se entiende? Entonces eso es algo también que sucede en la vida real, y mi máquina de estado lo tiene que poder soportar. O sea, mi software de solicitud, de manejo de solicitud de requerimiento, tiene que poder dejarme interrumpir. ¿Y por qué? Y porque suceden cosas en la vida de la gente que hace que uno tenga que interrumpir el trabajo, ¿sí? Para que ese tiempo no sea computado, como obviamente que no se lo voy a cobrar, digamos, se lo tengo que parar ahí, dejar de contabilizar ese esfuerzo y no se lo voy a cobrar. Y después, cuando vuelva, por suerte, que se recupere bien de COVID y todo eso, se retoma el trabajo, y tiene que, obviamente, lo va a retomar desde donde lo dejó, ¿no es cierto? No va a empezar de cero. Tiene que retomar el trabajo desde donde lo interrumpió, y a partir de ahí volvemos a contabilizar el esfuerzo y cobrar las horas, etc. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profe, se entiende. Sí, perfecto. Bueno, entonces, como ya revisamos todas las reglas de negocio, miremos un poquito cómo, acá está la máquina de estado que le da soporte a eso que estuvimos charlando recién, ¿sí? Vamos a hacer el caminito feliz primero, y después vamos a revisar las excepciones, y vamos a ver qué elementos me da UML para que yo pueda modelar correctamente todas las realidades que estuvimos hablando recién.
Entonces, el ciclo de vida del Caminito Feliz son mayormente todos estos marroncitos, todos estos estados marroncitos, ¿sí? Los estados celestitos, fíjense, son todos estados finales, ¿sí? Están indicando que todos estos celestitos son los estados finales, ¿sí? Y ese rosa y el verde van a ver que tienen estas cosas nuevas que vamos a aprender hoy. Entonces, veamos. El primer estado, cuando se crea una solicitud de servicio, me dice, con un caso de uso que se llama crear solicitud de requerimiento, y ejecuto el método new, y me genera una solicitud de requerimiento que pasa a estar en el primer estado que se llama pendiente de análisis. ¿Se acuerdan? Acá yo les había dicho, esta es como una bandejita donde se queda esperando esa solicitud que creó el cliente hasta que viene un analista de requerimientos que hace la evaluación técnica para ver si es factible, si se puede hacer, si no es un error de otra cosa, para desestimarla o seguir el curso de lo que pasa con esa solicitud de requerimiento. Entonces, efectivamente, fíjense, cuando la toma, ¿cuál es el siguiente? Oye, ¿se me murió el mouse? No, está. Cuando está en pendiente de análisis, ¿qué espero yo? Que la tome el analista de requerimientos y pasa a estado en análisis. Cuando viene, cuando hay uno que está disponible, agarra y la saca de esta bandejita y se pone a analizarla, ¿sí? ¿Cómo se llama el caso de uso que me permite hacer la transición donde el analista de requerimientos saca la solicitud de la bandejita? Iniciar análisis de solicitud de requerimiento, ¿sí? Y el método que usamos se llama derivar a análisis la solicitud de requerimiento. ¿Estamos bien? Acá, mientras trabaja, mientras está en este estado en análisis, tengo una persona, un analista, trabajando para ver la factibilidad de realización, que voy a necesitar, más o menos darle algunas herramientas al que sigue para que pueda hacer un presupuesto, ¿sí? Una vez que esto está listo, que termina él de armar la solicitud de requerimientos, la pasa a otra bandejita que se llama pendiente preparación de propuestas. Se la deja lista a la solicitud para que venga un comercial que le llamamos consultor y le haga la propuesta económica de tiempo al cliente, ¿sí? ¿Cómo se hace esa transición? Tenemos un analizar solicitud de requerimientos, ¿sí? Una vez que hace el análisis, la deja acá pendiente para que se le haga la propuesta. Una vez que yo tengo un consultor libre que está dispuesto a ponerse a armar la propuesta, agarra y la saca de acá y se pone a trabajar, ¿sí? Entonces, el caso de uso se llama registrar inicio de preparación de propuesta de servicio y se deriva a la preparación de la propuesta de servicio. Acá trabaja, le hace un presupuestito, le dice cuánto tiempo le va a llevar, cuánto le va a costar, y una vez que termina, se la manda al cliente, ¿sí? Entonces derivar propuesta de servicios a cliente. Y se acuerdan que dijimos, al cliente le puede parecer perfecto, entonces la aprueba, o le puede parecer que no le alcanza, que no le gusta, que es mucho tiempo, que lo que sea, y la rechaza. Fíjense, el rechazada es un estado final, ¿sí? Pero vamos por el caminito feliz, que es donde le parece todo perfecto y la aprueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? El caso de uso es evaluar la solicitud de requerimiento, y como puede venir para acá o para acá, tiene aceptar propuestas. Si sí acepta, va a pendiente inicio de proyecto, y si no, y si te dice que no, rechaza, ¿sí? Y acá es otra bandejita, fíjense, todos esos pendientes son como bandejitas donde se queda la solicitud de requerimiento, esperando que nosotros armemos un equipo para trabajar en ese proyectito, ¿sí? Una vez que tenemos el equipo listo para ponerse a trabajar, el equipo agarra y con crear proyecto pasa la solicitud a
este estado que se llama en desarrollo proyecto, donde se hace todo lo que hay que hacer para tener lo que nos comprometimos con el cliente acá. ¿Sí? Y el estado final, para el último estado, el caminito feliz, es que el cliente me la acepta y la cerramos, ¿sí? Que es estado final. Ahora revisemos un poquito cuáles son las excepciones. ¿Se entendió acá el caminito feliz? ¿Sí? Todas las etapas por las que pasa. La primera excepción es esto que hablamos de que el cliente en cualquier momento, en todos los estados, puede cancelar el proyecto. ¿Sí? Entonces fíjense, de acá va cancelada, de acá va cancelada, de acá va cancelada, de acá lo mismo, de este también por acá, de este también por acá, y ya estamos. ¿Sí? Este estado final no puede salir nada, este estado final no puede salir nada, listo. ¿Sí? Desde todos lados puede cancelar. Y lo otro que me decía es que, bueno, puede que no sea así el cliente, sino que nosotros por alguna razón necesitamos suspender, entonces tenemos un estado que se llama suspendida que me permite, cuando yo estoy haciendo algún trabajito, suspender. Supongamos que se me enferma el analista puedo suspender y cuando vuelve y se reintegra, tendría yo que poder retomar, ¿sí? Otro lugar desde donde se puede suspender es cuando está el consultor generando la propuesta y se enferma el consultor y suspendemos, ¿sí? Y el otro lugar donde estamos trabajando es acá, cuando estamos haciendo el proyecto, efectivamente, que en algún momento, por alguna razón hay que suspender y se suspende, ¿sí? Bueno, ¿qué ven de raro acá en estos análisis? ¿Sí? El único estado que no vimos es el desestimada, que es cuando estábamos en análisis, que se acuerdan que el analista dice, no, este es un error que no tiene que ver con el producto nuestro, lo desestimo, o es algo que es imposible de hacer, lo desestimo, estado final, listo, cierro el solicitud. Cuéntenme, hasta acá, ¿se entendió? Profe, Sí. hay la parte donde dice en evaluación del cliente. Usted tiene un caso para el lado que se acepta la propuesta del servicio, pero faltaría el de que va cancelada, que es cuando no lo acepta sería el cliente o tiene alguna modificación. Es rechazado directamente. Rechaza, claro. No lo hacemos cancelada acá, sino que rechaza y listo. ¿Ah? Si él, después de evaluarla, te dice, no lo quiero, y no lo cancelo, directamente decimos, bueno, rechazo la propuesta y se acabó. ¿Está bien? Profe, ¿todos esos métodos los tiene la clase? O sea, Claro. tienen que estar en... Todos tienen que tenerla la clase. La clase, solicitud de requerimientos. Todos estos métodos, cancelar, derivar análisis, todos son los métodos que me permiten que pase de un estado al otro. ¿Sí? Una clase larga, así con muchos métodos. Todos estos métodos son los que me permiten hacer que la solicitud cambie de un estado a otro. Bueno, les voy a decir algunas cosas raras. Por ejemplo, fíjense, el suspendida esa, ¿no le suena a un estado medio raro? ¿Es un estado final el suspendida? No, no es un estado final. Faltaría Claro, no es un transición. estado final porque tengo que volver, ¿sí? Pero solo entran flechas, me falta, está incompleto eso, ¿sí? Está incompleto a propósito, ya lo vamos a continuar. ¿Cómo retorna? Ahora lo vemos, ¿sí? Y el otro, el verde, es otro, que es como medio una bolsa de gatos, porque en desarrollo proyecto ocurren varias cosas, y las vamos a analizar en detalle ahora. Si hasta ahora entendimos todo, seguimos. Entonces me agrega algunas cosas. Dice, para realizar el trabajo se realiza un proyecto de desarrollo, que es el verde, ¿sí? Que pasará por diferentes etapas. Requerimientos, análisis y diseño, implementación, prueba y despliegue. El proyecto de desarrollo termina con la aceptación del despliegue por parte del cliente. Hasta acá esto lo sabíamos, ¿sí? Con la aceptación del despliegue por parte del cliente se cierra la solicitud de requerimientos que dio origen al proyecto de desarrollo del software, eso también lo habíamos dicho,
Es necesario poder, esto es nuevo, fíjense, que no lo habíamos dicho antes. Es necesario poder informar a los clientes el estado de la solicitud de requerimientos en todo momento y el avance del proyecto de desarrollo asociado a la solicitud de requerimientos. ¿Sí? En los estados anteriores a que inicie el proyecto no tengo problema porque yo sé en qué estado está. El problema es ese estado verde grande, donde yo no veo si la solicitud está en requerimientos, está en análisis y diseño, si ya estamos codificando, o si se está probando, o si ya se desplegó. Esto está como oculto atrás de ese estado gordo que se llama en desarrollo proyecto, que es cierto, es cuando la solicitud se convirtió en un proyecto y se está trabajando, pero si yo quiero darle visibilidad al cliente de todos estos estados, subestados, digamos, del proyecto, así como está la máquina que yo tengo hoy, no puedo. ¿Sí? Y lo último, también es necesario informar cuánto tiempo permanece una solicitud en cada estado y quién es el responsable de cada intervención, es decir, quién hace el cambio de estado. Esto lo vimos en cierta forma la última vez, ¿se acuerdan? Que para resolver esto de cuánto tiempo permanece una solicitud en cada estado, ¿qué teníamos que cambiar? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos? ¿Modificábamos la máquina de estados? Se creaba una clase historial, ¿no era? Exactamente. No modificábamos la máquina de estados, sino que cambiábamos la estructura que le daba soporte a la máquina de estado, agregando una transacción que me dejaba registrar cuándo entraba en un estado y cuándo salía de ese estado, y algo más que le podíamos decir ahora, en esa clase intermedia, esa transacción que me permite saber cuándo ocurre cada cambio de estado, es decir, quién lo hace, cuál es el empleado que hace ese cambio de estado. Un dato más de esa transacción ahí al medio que me sirve para tener estos datos que hasta acá, con el modelo viejo, no lo teníamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Para poder ver efectivamente, para poder monitorear en qué estado está la solicitud en cada momento, yo necesito que esta cajita negra en desarrollo de proyecto me dé más datos, ¿sí? Entonces necesito estudiar qué ocurre adentro del proyecto, ¿sí? Para saber qué ocurre adentro del proyecto, convierto este estado en lo que le llamamos un estado compuesto, que se identifica con este simbolito de infinito acá al costadito, ¿sí? Y ahí le genero para este estado una submáquina de estados con los estados internos que tiene mientras está el proyecto desarrollándose. ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estados pueden tener acá adentro de esta submáquina de estados? Los que mencionó en primera regla de negocio, requerimiento, análisis, diseño. Perfecto, exactamente. Entonces veamos, fíjense, la submáquina de estados que está metidita adentro de este estado compuesto, ¿sí? Que es un estado compuesto porque UML elige ese ochito acostado, digamos un signo infinito para mostrarlo, es efectivamente, como decía el compañero, una submáquina de estados que tiene los estados en requerimientos, en análisis y diseño, en implementación, en prueba y en despliegue, ¿sí? El pseudoestado inicial de la máquina, de la submáquina de estados, es en requerimiento porque es el primer estado que se va a crear apenas arranca el proyecto. Y el estado en despliegue es el que me permite terminar el desarrollo, ¿sí? Por eso es estado final. Una vez que está en despliegue es porque terminó el desarrollo. Entonces, fíjense, para realizar el trabajo se inicia un proyecto de desarrollo que pasa por las etapas que están indicadas como subestados. Entonces, cuando el cliente me llame por teléfono, yo ahora, distinguiendo estos subestados,
puedo decirle si está en análisis y diseño, si está probándose, ¿sí? O si ya está listo para ser instalado en sus instalaciones. Es necesario poder informar a los clientes del estado de la solicitud de requerimiento en todo momento y del avance del proyecto asociado a la solicitud de requerimiento. Obviamente, lo que les decía, esto es una simplificación, esto en la vida real no es así, porque trabajamos en iteraciones, ¿no es cierto? Acá está puesto como si fuera un desarrollo en cascada siempre, y eso no pasa siempre. Entonces nosotros, una parte de lo que nos da la herramienta de máquina de estados es tener un estado que se llama estado compuesto y que tiene una submáquina de estados asociadas que cumple las mismas reglas que cualquier máquina de estado, es decir, tiene inicio, tiene fin, ¿sí? Y tiene estados y transiciones, ¿sí? El estado inicial es el estado que me ayuda a llegar al estado compuesto. Y el estado final es el estado que me hace salir del estado compuesto, ¿sí? Que yo lo voy a ver en la transición de la máquina de estado general. Acá uso, para cambiar de un estado a otro, uso un caso de uso que se llama actualizar estado del proyecto y tiene distintos métodos, ¿sí? Pregunto, ¿estos métodos de qué clase son? Iniciar, análisis y diseño, estos métodos, ¿de qué clase son? La clase proyecto. Del proyecto. No, son subestados. Si yo decido tener una clase proyecto, que nosotros en principio estamos haciendo análisis de la solicitud, efectivamente, si yo tengo una clase proyecto, la máquina de estados del proyecto va a ser esta, ¿sí? Pero hasta acá no estamos hablando de que tenemos una clase proyecto, hasta ahora tenemos la solicitud de requerimiento. Para que la solicitud de requerimiento acompañe al proyecto, la solicitud de requerimiento también va a estar en estos mismos estados en los que está el proyecto, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era el caso del pedido y el detalle del pedido, donde el detalle del pedido acompañaba los mismos estados? En general, esto me sirve, ¿sí? Pero cuando yo hago un análisis de submáquina de estados dentro de una máquina de estados, como parte de un estado compuesto, siempre estamos hablando del mismo objeto. O sea que esos métodos son de la solicitud de requerimientos también. En las herramientas que hay, ustedes cuando tienen una máquina de estado compuesta hacen doble clic acá y les aparece la submáquina de estados asociada, ¿sí? Después, cuando ustedes tienen que, esto es un concepto, el estado compuesto y la submáquina de estado es conceptual, me sirve para hacer análisis. Cuando ustedes tienen que bajar esto a implementación, de hecho, estos estados los pueden poner al mismo nivel que estos otros estados. Son exactamente iguales, ¿sí? Y van a funcionar acá como parte de la misma máquina de estados, porque los métodos también son de la solicitud de requerimientos. Y cuando yo los tengo que programar a los subestados de acá, igual que cualquier otro estado, ¿sí? Lo que sí me da a mí la posibilidad de tener el estado compuesto es conceptualizar que efectivamente, como dicen los chicos, acá hay un proyecto. Que yo podría querer hacerle un seguimiento separado. Pero si mi sistema es sencillo y simplemente yo trabajo con la solicitud de requerimientos, con esta máquina de estados, con la submáquina de estados, me alcanza para cumplir con todos los requerimientos y las reglas de negocio que estaban expresadas acá. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Profe, Sí. tengo una duda. Sí. Entonces, nosotros estamos trabajando con los estados de la solicitud de requerimientos, Sí. pero por lo que entiendo, los estados de esta submáquina de estados se corresponden en teoría al proyecto. Pero nosotros la debemos incluir también dentro de los estados de la solicitud de requerimientos.
Sí, porque ¿O vos... también forman parte de los estados de solicitud? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí se entiende. Yo te voy a mostrar un poquito el ejercicio. Obviamente que nosotros estamos Sí, hablando como de que un ejercicio... entiendo que son como clases distintas. Claro, hasta acá el ejercicio este no nos da todos los datos, digamos. La duda es si vamos a tener una clase proyecto o no. No tengo yo el diagrama de clase, porque en realidad este es un ejercicio solamente para darle soporte a esto. Cuando al cliente en realidad lo que él quiere saber, digamos, el requerimiento que él tiene es decir, bueno, yo quiero saber en qué estado está mi desarrollo. El desarrollo este que yo te pedí acá, que vos creaste, si vos lo querés manejar con 2 clases, con una clase proyecto y una clase solicitud, es un problema tuyo, digamos. Nosotros hasta acá no estamos creando otra clase, ¿sí? Estamos manejando una sola clase que se llama solicitud de requerimiento. Y para poder responder a esas preguntas que el cliente me diga, bueno, ¿en qué estado está lo que yo te pedí acá? Mira, está en implementación, lo están codificando ahora. Para yo poder responder eso, necesito que esta cajita negra, que se llama en desarrollo proyecto, haga seguimiento de la solicitud en términos de si está en requerimientos, en análisis y diseño, en implementación, en prueba y en despliegue. ¿Sí? Para poder responder a ese requerimiento. Pues si en la vida real yo puedo crear otra clase y hacer seguimiento del proyecto por otro lado y vincular, y cuando él me pregunte yo ir, y sí, vos todo eso lo puedes hacer. Ahora, los efectos de este ejemplo que estamos nosotros acá, nosotros con la solicitud de requerimiento solita le tenemos que poder contestar. ¿Se entiende? Por eso necesitas más estados acá que hagan el seguimiento de esa solicitud para ver cómo va, ¿sí? Más allá de que nosotros sepamos que están adentro de un proyecto. ¿Se entendió? No sé quién preguntó, no estoy siguiendo el chat. Sí, pero ¿Se entiende, Camila? ¿Sí? yo pregunté. Entonces, ahora Sí, lo sí, que sí, hacemos... se me había hecho un poco el lío con el tema de clases, pero se entendió. Claro, entonces nosotros ahora estamos trabajando solamente con la solicitud y hacemos que la solicitud también haga ese seguimiento, ¿sí? Lo que no quita si vos después querés hacer una cosa más compleja, después... Genial, gracias, profe. ¿Sí? Exactamente, pero acuérdense siempre que una máquina Claro. de estados y los subestados dentro de los estados compuestos de esta máquina de estado siempre trabaja con los estados de la clase que le estamos haciendo a esa máquina de estados, ¿sí? En una máquina de estados no voy a ver objetos de clases distintas, siempre objetos de la misma clase, por lo tanto los métodos son siempre todos métodos de esta misma clase, ¿sí? Digan sí o no. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, estoy mirando, a ver, me falta la parte de la suspensión. Está más adelante, están ocultas. No, están después. Bueno, después vamos con el tema de la suspensión. Entonces, ya vamos a ir a esta H y a todo esto que está acá, ¿sí? Entonces lo que dijimos, para poder hacer seguimiento a los subestados de las etapas de desarrollo, yo necesito que este estado sea un estado compuesto y que tenga esta submáquina de estados internamente. También necesito que, a ver, esto lo quiero mover a algún lugar que me deje ver todo. También necesito que la clase solicitud de requerimiento tenga todos los métodos que tenía el diagrama de máquina de estados principal, más todos los métodos que tiene la submáquina de estados, ¿sí? Fíjense, acá tenemos iniciar, análisis y diseño, acá está el método, iniciar implementación, acá está el método, ¿sí? La clase solicitud de requerimiento maneja todos los comportamientos que hace que pueda ir de un estado a otro dentro de su ciclo de vida. Y estos estados acá, que están dentro de este estado compuesto, también necesito poder hacer que la solicitud haga todas estas transiciones, entonces acá están los métodos que me ayudan a eso.
Por otro lado, teníamos el requerimiento de poder decir cuánto tiempo se demora una solicitud en los distintos estados, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se queda acá esperando que venga un analista y la levante? ¿Cuánto se demora un analista para definir si una solicitud se puede hacer o no? ¿Cuánto se demora en cada uno de estos estados? Entonces, la máquina, la estructura que nosotros necesitamos para hacer eso era tener una clase. No, si yo tengo vinculada la solicitud directamente con un puntero al estado actual, no me daba esa información. Como bien dijo un compañero de ustedes, necesito lo que le llamábamos antes un historial, o lo que le llamamos ahora un cambio de estado, ¿sí? Que es una transacción que ocurre entre la solicitud y el estado, donde me va traqueando la fecha inicio y fecha fin, ¿sí? Pero fíjense, además de la fecha inicio y fecha fin en la que ocurre, fecha hora, ¿no? Siempre estamos hablando, de la que ocurre la transición, me deja asignarle a cada cambio un responsable, ¿sí? Para saber quién es la persona que hizo el cambio de estado, ¿sí? Eso es como le vinculo a cada una de estas transacciones un responsable, ¿sí? Y eso me permite luego saber dónde se me hacen los cuellos de botella, dónde tengo que esperar mucho, si es este el que no contesta, o si es el cliente que se demora mucho, ¿sí? O si está mucho tiempo acá, quiere decir que no tengo gente disponible, necesitaría tener más gente disponible. ¿Mm? Entonces, ¿es necesario poder informar a los clientes? Bueno, entonces con esta estructura, con todos los métodos, incluidos los métodos de la submáquina de estado, más esta transacción de cambio de estado que me dice quién es el responsable, me permite cumplir con todos estos requerimientos que me fue agregando el cliente, ¿sí? ¿Quién es el responsable de la intervención? Se le da soporte con esto, y el estado de la solicitud, inclusive dentro del desarrollo, le doy soporte con esto, y cuánto tiempo se demora, le damos soporte con esta diferencia entre fecha y hora, fecha inicio y fecha fin, digamos, y cuánto tiempo se demora en cada esto. Bueno, para que todo esto funcione bien, yo necesito tener todas las vistas consistentes. Si yo agrego una submáquina de estado, tengo que acordarme de agregar los métodos en la clase. Si yo trabajo con casos de uso para hacer estas transiciones, tengo que identificar en algún lugar el caso de uso. Además, tener todos los casos de uso que me permiten hacer las transiciones. Tengo que tener el cancelado, tengo que tener el rechazado, tengo que tener el desestimar. Todos esos casos de uso los tengo que sí o sí tener, ¿sí? Bueno, vamos ahora con la cosa esta de la suspensión. ¿Qué pasa si la regla de negocio cambia y dice esto? Independientemente de las razones y los aspectos contractuales de un cliente, puede... no, me falta la suspensión, la vamos a ver en un diagrama más grande porque este es muy chiquito, no se ve nada. Acá. Bueno, otra indicación que yo tengo que hacer es que el caso de uso, ¿se acuerdan esta cosa que me decía que cuando hay algún empleo trabajando puede pasar que se suspenda? Yo les daba ese ejemplo horrible del COVID, pero a veces hay otras razones, ¿sí? A veces uno está trabajando y tengo un problema gravísimo en algún equipo, en algún producto que está en producción, necesito afectar todos los equipos a ponerse a resolver, es urgente, entonces suspendemos, trabajo en otro cliente, sobre todo si es una empresa chiquita, y bueno, se tienen que poner, o justamente el experto en esto estaba ocupado haciendo acá, trabajando en este proyecto y necesito desafectarlo, suspender para que se ocupe de otro proyecto o de otra cosa. Bueno, ¿cómo hago yo para permitirle al software que me pare el contador del tiempo, de las horas y qué sé yo, y suspender el trabajo? Este estado, ¿se acuerdan que en el diagrama anterior solamente llegaban las flechas? Lo que hacemos, indicamos dos cosas. Primero, que
de este estado yo pueda volver al estado anterior, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Y una vez que suspendí, debo querer retomar en algún momento. Y como indico de que este estado suspendida sí o sí necesita conocer su estado anterior, ¿sí? Que a los otros estados no les importa su estado anterior, no es un dato que necesiten mantener. Mientras que este estado suspendida sí o sí necesita poder conocer cuál era su estado anterior para poder retomar el trabajo una vez que acabe la suspensión, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo indicamos? Lo que decimos es, un estado que necesita conocer su estado anterior es un estado que necesita historia. Eso es esta H, que es un pseudoestado, ¿ven? Que está vinculado a esta flechita suspendida, a este estado suspendido, y que lo que me está diciendo, este estado suspendido necesita conocer su historia, necesita saber de dónde, a dónde se suspendió para poder volver, ¿sí? La forma que tiene UML ahora de mostrar esa característica especial de este estado es a través de esa H, ¿sí? En el UML anterior era más lindo porque esta H la metíamos acá adentro y teníamos menos flechas y era más fácil de entender. Pero bueno, a ustedes les toca este UML y esto se maneja así. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, dice vos cuando estás en análisis puedes suspender y cuando quieras retomar, el retomo para volver a en análisis, en vez de hacerlos de suspendido, se hace desde la H, ¿sí? Esa es la forma que indica UML. ¿Ven? Retomar solicitud de requerimiento. Entonces, tenía un analista analizando y por alguna razón el analista no puede seguir, suspendemos ese análisis y cuando vuelve el analista lo podemos retomar a través de esta transición, que es el caso de uso retomar solicitud de requerimiento con un método retomar. Lo mismo pasa con este estado, cuando tenemos un consultor preparando la propuesta, por alguna razón suspende y fíjense que desde la H tiene una posibilidad, una transición que permite al estado suspendido volver a que siga preparando la propuesta. Fíjense, el mismo caso de uso, se llama retomar solicitud de requerimiento y el método también es el mismo retomar. Y el otro lugar desde donde yo puedo suspender es cuando estamos en desarrollo proyecto, yo puedo suspender por alguna razón y luego retomar. ¿Está claro, chicos, cómo se indica cuando tengo algún estado que por alguna razón necesite conocer, tener historia, digamos, y conocer cuál era el estado anterior? Bien. Profe, Sí. ¿por qué en desarrollo de proyecto necesita historial que sale la flechita? Ahora lo vemos, ya lo vemos a continuación. ¿Sí? Bueno. Perfecto, está perfecta la pregunta. Pregunta la compañera, ¿por qué este estado compuesto necesita, fíjense que también, así como suspendida, dice yo necesito historial, en desarrollo proyecto dice yo también necesito historial? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando por alguna razón se suspende el desarrollo? Si, no sé, si yo lo suspendo al desarrollo, ¿me da lo mismo volver a cualquier lugar o empiezo de nuevo el desarrollo? En estado proyecto se tiene que acordar dónde se suspendió acá adentro, ¿sí? En qué subestado se suspendió. Por eso necesita historia. Necesita acordarse en qué estado suspendió para poder volver a ese estado y no, si no tendría que arrancar. Si suponete que vos estás probando el producto, suspendieron cuando estaban en la etapa de prueba y no lo vas a hacer arrancar de cero de nuevo, digamos, ¿sí? Entonces, por esa razón, este estado compuesto necesita tener historia y saber a cuál de los subestados concretamente tiene que volver en caso de que se suspenda. ¿Estamos bien? Eso nosotros dijimos, no tenemos problema, tenemos una forma, digamos, nosotros de mantenerlo, que es a través de
este cambio de estado. Sabemos cuál es el estado inmediatamente anterior, dijimos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada, aquel estado cuya hora, fecha e inicio del destino es exactamente igual a la fecha, hora, fin del anterior, son estados, es el estado anterior, digamos, el estado principal y el estado anterior. Hay otra forma de mantener eso que nosotros en este caso la mantenemos así porque necesitamos saber cuánto se demora y necesitamos saber quién es el responsable, pero hay una forma muy sencilla de, si no necesitáramos esto, de mantenerlo a través de dos punteros, como dijimos en la clase anterior, acá el estado actual con un puntero al estado actual y otro puntero al estado anterior. Y esa es una forma simplificada, digamos, de mantener la historia, darle soporte con la estructura a la historia sin tener que generar una transacción de tipo historial o cambio de estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo vimos eso en la clase pasada. A ver, ¿alguien? Sí, profe, bien. Bueno, nos queda el último detallecito, que es que con esta estructura y con esta máquina de estados hay algo que no estamos haciendo bien, digamos, que está inconsistente. ¿Se acuerdan que dijimos, nosotros podemos cancelar siempre y cuando podemos cancelar el proyecto, siempre y cuando no esté en... fíjense cómo es la submáquina de estado. ¿Qué pasa cuando yo puedo cancelar el proyecto acá, puedo cancelar el proyecto acá, puedo cancelarlo acá y puedo cancelarlo acá? ¿Qué pasa cuando la solicitud de requerimiento está en despliegue? Yo ya estoy desplegando el producto en el cliente. ¿Lo puedo suspender acá? ¿Lo cancelarlo acá? Suspenderlo sí, puedo dejar de instalar hasta que me digan que no. Pero cancelar, ¿lo puedo cancelar acá? ¿Qué dicen las reglas de negocio? No, no se puede cuando inicia el No se despliegue. puede, ¿no es cierto? Cuando ya estamos en estado en despliegue, no se puede cancelar. Con lo cual, fíjense, esta transición que teníamos de este estado acá, está mal, ¿sí? No está modelando correctamente, porque no es cierto, digamos, porque hay un subestado de este estado compuesto donde esto no corresponde. Entonces veamos ahora cómo se puede modelar eso. Lo primero que hacemos, sacamos la transición esta a cancelada, ¿sí? Porque sería incorrecta. La herramienta que me da UML para trabajar eso es agregar en la submáquina de estado la transición esa cancelada con lo que se llama esa crucecita, digamos que es como un pseudoestado, pero que ahí tiene dos formas. Una acá metidita en el... Ya les voy a mostrar, la segunda forma me gusta más. Esto se llama exit point y habla de la transición, digamos, la posibilidad de salir de la máquina de estados en cualquiera de estos estados que tienen el exit point. Entonces acá me dice, vos podés cancelar, este va a cancelar, este va a cancelar, este va a cancelar, este va a cancelar y este no, ¿sí? Entonces, la indicación que antes yo hacía acá, pero que no contemplaba todas las posibilidades, ahora la puedo hacer a través de un exit point en la submáquina de estados. ¿Se entiende? Entonces, ahora están correctas, ¿sí? Esta sin esta transición, pero con los exit point a cancelar en la submáquina de estados. Eso se puede hacer. La otra forma, a mí me gusta más, pero esos son gustos personales, cualquiera de las dos formas son válidas en UML, es trabajarlo como trabajamos todos los pseudoestados, lo ponemos así como la H, así, acá afuera, ¿ven? Y indicamos que todos estos estados tienen un exit point a cancelada, ¿ven? Este es un exit point que me permite un estado final cancelado. Es lo mismo que esto, pero parecido a como veníamos modelando todos los pseudoestados antes. ¿Sí? La máquina de estado tiene más herramientas y hay un montón. Nosotros en la cátedra elegimos enseñarles a ustedes estas.
porque son las que entendemos que van a usar con más frecuencia y las que les permite hacer análisis del tipo de casos que nosotros hacemos en clase, que son bastantes, digamos, nos tienen que servir para una clase que dura 2 horas, para un parcial que dura 3 horas, digamos. Estas son todas las herramientas que nosotros... Pero si ustedes necesitan algo más en su vida profesional, después investigan y OML les deja, tiene más recursos para modelar, digamos, distintas situaciones que nosotros no estamos viendo, digamos, ahora por razones de tiempo. Entonces, ¿estamos bien, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Hacemos un repasito. Entonces, ¿qué vimos? Todas estas cosas ya las habíamos visto en la clase anterior. ¿Y esta clase qué vimos? Nosotros podemos tener un estado compuesto, ¿sí? El estado compuesto es un concepto que me permite manejar un conjunto de estados muy relacionados entre sí, que se manejan todos juntos, digamos, porque pero es un concepto, ¿no es cierto? Y cuando yo tengo un estado compuesto, sí o sí tengo que, en algún lugar, si estoy trabajando con una herramienta que hago doble clic y accedo a la submáquina de estados. Y si estoy trabajando en papel como ustedes, cuando yo vea esto, sí o sí quiero ver la maquinita, la submáquina de estado en algún lado, ¿sí? Que me indica que este estado compuesto internamente tiene subestados. Y un par de pseudoestados más, que es el estado con historia, ¿qué me indica este pseudoestado con historia? Aquellas clases a las que yo las indico como clases con historia, tienen que poder conocer el estado anterior, ¿sí? Entonces tengo que tener una estructura que me ayude a conocer el estado anterior, ¿sí? Entonces cuando yo sé, digamos, siempre tengo que ver que esa consistencia exista, digamos. Si yo marco en mi diagrama de máquina de estados que tengo que mantener alguno de todos los estados con historia, porque ese estado sí o sí requiere que yo sepa volver atrás, la estructura tengo que tener alguna forma de poderle darle soporte a volver a que mi software sepa cuál es el estado anterior, ¿sí? Eso ¿cómo lo logro? Como dijimos, con un historial o con un cambio, una transacción de cambio de estado que me permite saber cuál es el estado anterior, o con 2 punteros a la clase de estado, uno el estado actual y otro el estado anterior, que eso también me permite conocer el estado anterior. Y por otro lado, cuando yo por alguna razón tengo que hacer una salida a algún estado final, puedo usar el exit point. En este caso me era útil este ejemplo porque tenía dentro de la máquina, dentro del estado compuesto, tenía algunos subestados que tenían que salir a cancelar y había uno que no. Por eso era útil hacer para la submáquina de estados esa, del estado compuesto, utilizar el exit point para indicar qué estados eran cancelables y qué estado no era cancelable. Profe, Sí. en caso de que no existe una regla de negocio así, estaba bien que vaya del estado compuesto al cancelado directamente. Exactamente. Si no te decía nada, vos podías directamente mandar el estado. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes acuérdense de que los estados compuestos son conceptuales. Cuando nosotros después pasamos al código, el estado compuesto no existe más, digamos. Los que existen realmente son los estados de la submáquina de estado, ¿sí? ¿Qué te permite tener un estado compuesto? Y tener un análisis más claro, digamos, de la máquina de estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este estado compuesto me saca la complejidad del desarrollo, ¿sí? De la evolución de la solicitud a través del desarrollo, y tengo una visión más clara, ¿sí? Pero después, cuando yo tengo que programar, ustedes vieron que yo les hice incluir todos los métodos en la clase, porque yo todos los estados de estos los tengo que tener, son estados de la clase, con métodos de la clase, transiciones de la clase, ¿sí? Entonces, estos estados compuestos son conceptuales, digamos, los estados que realmente existen y para los cuales le tengo que dar soporte en la estructura, con métodos, con caso de uso y con todo, son los subestados, ¿sí? Ven acá, van a encontrar todos los métodos de acá, y los casitos de uso de esto tienen que estar, ¿sí?
Bueno, Profe, sí, una consulta. En el caso que por algún motivo, haciendo un ejercicio de esto, nosotros lo pensemos por el otro lado del hecho de poner otra clase diferente. Para en mi caso, el caso de proyecto, sí. como con los subestados diferentes de esto mismo de iniciar de análisis, diseño. Sí. ¿Estaría mal hacerlo de esa forma con otra clase diferente, con un vínculo entre estas dos? A los efectos educativos, digamos, de la cátedra, qué sé yo, nosotros te vamos a pedir máquina de estado de una clase. Entonces, en ese caso sí va a estar mal. Después en la vida real vos podés hacer las máquinas de estado que vos quieras y hacer los análisis que vos quieras. Nosotros acá estamos esperando que vos identifiques la máquina de estados y el ciclo de vida de una clase. Entonces, si vos me clavas 2 clases y yo no voy a saber ni cómo evaluarlo eso, ¿entendés? Porque estamos esperando que encuentres todos los estados por los que pasan los objetos de una clase, ¿sí? Porque a nivel personal, en realidad, todo se ve reflejado como para que se trabaja en un proyecto, porque inclusive está dentro dentro de lo mismo, si usted se fija dentro de esa submáquina, cada uno de los casos de uso habla respectivamente de un proyecto, habla de proyecto, de crear proyecto, Sí. pasar proyecto, y ¿Qué te todo puedo habla del decir? Si proyecto. vos haces el diagrama de clase, incluís bien las relaciones, pones la clase solicitud-requerimiento, la clase proyecto, los vinculas bien, y haces 2 máquinas de estado, y eso funciona bien, va a estar correcto, ¿sí? Sí. Eso está correcto. Porque, Si eso vos o lo sea, haces bien, va a estar correcto. Porque porque la submáquina efectivamente, de porque la claro, submáquina de estado va a corresponder a la máquina de estado del proyecto en sí. exactamente. Pero tenés que dar soporte a todo. ¿Qué quiero decir? Sí, sí. Vas a tener que tener el historial de la máquina de estado de los solicitud de requerimiento y el historial del proyecto también, porque en los dos casos Sí. necesitas saber quién es el responsable, quién hace la transición, ¿te entiendes? Si todo eso lo haces bien, va a estar perfecto con las 2 máquinas, ¿está bien? Yo siempre les digo, chicos, eso acuérdense, en esta materia no hay una sola solución, ¿sí? Nosotros le estamos dando una solución, a veces inclusive les cuento, hacemos algunos ejercicios medio rebuscados, con cosas que son medio forzadas, porque para los efectos educativos, digamos, para poder ver todos los objetivos de la clase, de la clase que tenemos en 2 horas, para poder ver todo junto, digamos, a veces cosas que por ahí uno lo manejaría distinto en eso, ¿sí? Pero si vos haces todo el análisis correcto y haces todo encontrás todos los estados que nosotros por reglas de negocios te estamos pidiendo que encuentres, no hay ningún problema. Si no hay una única solución, si tu solución está bien y funciona, está perfecto, ¿sí? Bien, gracias. Lo otro ¿qué más les quería, justo vinculado a esto les quería decir? Bueno, se me fue. Vamos a revisar acá un poquito estas cosas. Esto era lo que les comentaba recién. ¿Ven? UML tiene más elementos de modelado que lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Vemos lo que nosotros entendemos que podemos usar y que ustedes practiquen para que se den cuenta cómo se usa, digamos, ¿sí? Después en el libro van a encontrar más cosas, pero entendemos que le damos la herramienta para que las puedan explorar por su cuenta. Una vez que ya saben cómo funciona una par, en esta profesión es así. Ustedes saben programar en un lenguaje. ¿Cuánto les cuesta pasarse a otro lenguaje? No les cuesta tanto, porque es más o menos, siempre es más o menos parecido, digamos, ¿sí? Se aprenden la sintaxis nueva, si funciona correctamente, mientras ustedes ya saben cómo pensarlo, digamos, ya está. Lo mismo acá. Nosotros les enseñamos a trabajar con algunas herramientas de modelado y si ustedes necesitan otras, pueden ir al libro y van a encontrar más y ya saben cómo se usa, cuáles son las restricciones, cómo se aplican. Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? El estado compuesto se indica con el símbolo infinito en la esquina inferior del estado, y para ver la máquina contenida hacemos doble clic en el estado compuesto. Eso, chicos, tiene que ver con la herramienta que nosotros estamos acostumbrados. En ELEA funciona así. Yo la verdad que otras herramientas no conozco. Los graficadores obviamente que eso no pasa, pero en las herramientas Case están resueltas de esa manera, ¿sí? En los estados compuestos ustedes hacen doble clic y te abre la maquinita, la submáquina de estado. Las máquinas de estado dentro de un estado compuesto pueden no tener estado final. Miren, esto es muy interesante. Acá les ponemos un ejemplito. Vieron que estado inicial siempre van a tener, porque en algún lugar arranca, ¿sí?
lo que puede pasar es que las submáquinas de estados no tengan estado final, o sea, siempre estén en alguno de los dos estados. Por ejemplo, este ejercicio que está acá, este pedacito de este es una submáquina de estados de un estado compuesto, de un ejercicio que lo hizo la Flor, Bene, que está en el 3K5, JTP del 3K5, que es su tesis, digamos, cuando se recibió ingeniera. Ellos hacían un producto de software que, ¿vieron esas pantallas que están arriba de la Casa Radical o por ahí cerca del Patio Olmos, que pasan publicidad todo el tiempo? Era el software que le da soporte a esas pantallas que pasan publicidad. Y modelaban como una submáquina de estados donde los dos estados posibles eran con conexión a internet y sin conexión a internet. Esas pantallas tienen conexión a internet en un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, cuando están con conexión, sincronizan el servidor y se bajan toda la información para pasar las próximas publicidades. Mientras que cuando estás sin conexión, que hay un tiempo que están sin conexión, lo que hacen es reproducir la publicidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si acá descarga la programación, si hay conexión, descarga la programación y se queda en conexión. Y cuando deja de tener conexión, descargo la programación y se queda acá, porque no... no me acuerdo bien cómo era el caso, pero lo que pasaba es que siempre estaba en alguno de estos dos casos, con conexión o sin conexión. Entonces no había un estado final, no había un estado que yo identificara que decir, bueno, cuando está en alguno de estos dos, sale. Nunca salía, ¿sí? O estaba en conexión o estaba sin conexión. Entonces, les digo porque a veces digo, por ahí a veces se van a poner a pensar y les va a parecer que está mal. No, no está mal. Hay algunas submáquinas de estados que siempre están en alguno de los estados y no tienen un estado final identificable. Bueno, y vimos 4 pseudoestados, que era el estado inicial, el estado final, el estado con historia y el exit point. Bueno, en general, para ponerle el broche de oro, digamos, y el cierre final a lo de estados, porque ahora ustedes lo van a ver en el práctico, y ya en el teórico no lo vemos más, vamos a pasar en la clase que viene, ya arrancamos con realizaciones de caso de uso. Recordemos, el estado es el valor de los atributos en un momento de tiempo dado. No todas las clases necesitan una máquina de estado. ¿Qué clases sí necesitan máquina de estado? ¿Alguno que me conteste? A ver, ahí contestó uno por escrito. Las transacciones, dice Carlos. Está bien. ¿Eso solo en las transacciones? Más general, digamos. Las transacciones es un caso particular que es verdadero casi siempre. La verdadera razón por la que las transacciones, primero porque las transacciones saben tener varios estados, y segundo porque las transacciones para funcionar en un negocio tienen muchas reglas de negocio. Y acuérdense que los estados hacen de que yo pueda resolver reglas de negocio, ¿sí? Entonces, para yo seleccionar un conjunto de transacciones, por ejemplo, para hacer un reporte tengo que mostrar todas las facturas pagadas. Entonces, para poder hacer eso yo necesito saber que las facturas están pagadas, están en estado pagado para no mostrar todas las facturas, ¿sí? Entonces, las transacciones, digamos, tienen estados porque eso me ayuda a manejar una cantidad de reglas de negocio o descubrir reglas de negocio referidas a esas transacciones. Pero no son las únicas, van a ver que hay otras clases que no son transacciones, pero que su comportamiento
varía de acuerdo al estado que sea. Hay métodos que yo puedo ejecutar siempre y cuando esté en un estado determinado, si no, eso no tiene sentido, ¿sí? Para esas clases cuyo estado hace que el comportamiento de ese objeto varíe, para esas clases también es interesante hacer análisis de máquina de estado. Otra cosa que se tiene que acordar es la máquina de estado representa los estados por lo que todos los objetos de la clase modelada pueden pasar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada objeto va a pasar por todos los estados y no, digamos, ¿no? Fíjense en el ejemplito que de lo que una máquina de estado así enorme con un montón de... Cada solicitud de requerimiento no pasa por todos los estados, ¿no es cierto? Porque si es rechazada, nunca va a pasar por los estados de proyecto, de ejecución de, no me acuerdo cómo se llama, de desarrollo de proyectos, ¿sí? Si ese hizo el caminito de excepción cortito y canceló ahí el toque, y bueno, todos los otros estados nunca va a pasar por esos estados esa solicitud en particular, ese objeto en particular, ¿sí? Eso que me dice, y que algunos objetos usan algunos estados, y otros objetos pueden usar otros de acuerdo a su ciclo de vida, regido por las reglas de negocio que le toquen ahí esa solicitud a ese objeto en particular. Es lo mismo que dice acá, los objetos no van a pasar por todos los estados identificados. La máquina de estado de una clase se construye en función de uno o más atributos de la clase. Acuérdense de que no es obligación de que para que una clase tenga máquina de estado, tengo que tener otra clase de estado asociada, digamos, ¿sí? Sino que recuerden que a través de otros atributos que son indicadores de estados, o de vigencias, o de validez, podemos construir máquina de estado, ¿sí? ¿Se acuerdan como la fecha de vigencia o fecha de validez? Eso hacía que yo pudiera, aunque no tuviera una clase de estado que me indicara los distintos estados de esa clase que estoy analizando, puedo tener máquina de estado igual y me guío por las diferencias de fechas. Y lo otro que es muy importante es poder mantener la integración y la consistencia de las distintas vistas, ¿sí? Por un lado, la vista de estructura, que es el pedacito de diagrama de clase donde está la clase, si tiene relación a una a una clase de tipo estado, si tiene historial, la correcta relación con, si tengo que mantener cuánto tiempo demora en cada estado y todo eso, voy a necesitar una clase de tipo cambio de estado. Entonces, toda esa estructura tiene que poder dar soporte correctamente a mi máquina de estado, es decir, tener todos los métodos que hacen las transiciones y tener todas las clases y atributos que me permiten cumplir con todos los requerimientos, ¿sí? Y por otro lado, tengo que tener todos los casos de uso que permiten hacer las transiciones. Una vez que yo identifique que una transición está hecha por un caso de uso, ese caso de uso tiene que existir en mi modelo. Y cuando trabajo con estados compuestos y submáquinas de estado, tengo que ver la consistencia, digamos. Si yo para entrar al estado compuesto uso un caso de uso, es el mismo caso de uso que tiene que iniciar la submáquina de estado, ¿sí? No puede ser otro, es el mismo, ¿sí? Es por donde yo entro a ese estado compuesto, es el mismo estado que le da inicio a la submáquina de estados, ¿sí? Bueno, me parece que les dije todo lo que quería decir. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, tengo que darles un anuncio que me estaba olvidando. Nosotros tenemos, creo que 4 grupos en este curso, y tenemos como 90 inscriptos. 4 grupos, para mí me hace el número 32, digamos, porque te podían ser 8 por grupo. Tengo 32 alumnos en grupo. ¿Qué pasa con todo el resto de los alumnos? Ustedes al jueves tienen que llegar con el grupo cargado en el aula virtual, ¿sí? Porque si el trabajo práctico integrador no es opcional, es obligatorio, lo necesita cualquiera que quiera regularizar esta materia. Hasta la regularidad más baja tienen que tener 4 en el trabajo práctico integrador, ¿sí? 4, ninguna nota menor a 4. Y hacer todo lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes tienen que buscar, tratar de agruparse, hacer los grupos y decirnos a nosotros cuáles son los grupos, porque nosotros trabajamos mucho contra los grupos.
y ustedes ya tienen que empezar a trabajar, ya está subido el trabajo práctico integrador, o sea que hay cosas que ya pueden empezar a hacer, y bueno, me parece que venimos como medios atrasados, ¿sí? Yo finalmente estoy cursando de oyente para rendir el final completo al final del curso. Camila, Camila me había escrito, no te pudiste inscribir, Cami, porque ya que haces toda la materia, podrías tratar de arriesgarte a obtener la promoción directa, como vos quieras, ¿no? Esa es una opción, digo, pero ya que haces todo el esfuerzo, cursas todas las clases y todo eso, sí. O sea, si vos sos Sí, oyente no tenés profe, ni que rendir lo parciales. intenté, pero no ¿Cómo? me lo aceptaron. ¿No te lo aceptaron? Sí, que lo intenté, pero no me lo aceptaron en un comienzo y después dije, bueno, ya está, la aprendo bien todo y rindo el final completo. Total es el único final que tengo así para rendir Ok. súper completo, digo, bueno, Sí. no hay problema. Che, ¿y probaste en el centro de estudiantes eso? Gracias igual, profe, por toda la información. Bueno. Sí, probé, pero después dije, bueno, ya está. Ok, bueno, mira, lo que tienes que ahora sí, de oyente vos no necesitas, como sos oyente, no te tengo yo en las planillas, digamos, no te tengo que regularizar, no hay ningún problema, yo corrijo todo lo que, yo y las profes con la mejor voluntad corregimos todo lo que vos hagas, pero acordate siempre de aclararnos en todas las cosas que, para que no, después te vamos a buscar como loca, no la vamos a encontrar. Yo me acuerdo, pero no sé si Inés y la Vale se acuerdan, digamos, de que nosotros corregimos todo lo de nuestros alumnos oyentes también, pero bueno, eso después no va a parar en ninguna planilla, digamos, así que no hay ningún problema. Bueno. Claro, bien. Muchas gracias, profe. No, por nada. Yo completé el formulario de mi grupo, ¿me puede confirmar? ¿Está todo bien? ¿Puede? Eso lo está haciendo Inés, Diego. Ponele algún mensajito en el aula virtual. Yo la verdad que no estoy, como ellas lo necesitan para los prácticos integradores y qué sé yo, yo lo necesito más a fin de año solamente para el pechacucha, el tema de los grupos. ¿Puede ser? Bueno, buenísimo. Pregúntale a Inés o a la Vale y ella seguro que te contesta. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? No, profe, por ahora. Bueno, ¿completaron la encuestita? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, nos estamos viendo el lunes que viene entonces, si no hay más... todavía era una sola pregunta. Perfecto. Bueno. Bueno, si no tenemos más dudas, un gusto verlos, por favor cuídense. Nos encontramos el lunes que viene. ¿Sí? Nos vemos, gracias. Que tengan buena semana ustedes también. Chao, chao. Igualmente.